Primero, mil disculpas. Aquí teníamos problema con el internet. Siempre algún problema técnico tiende a pasar, pero voy a intentar a hacer un poco más breve porque siempre me gusta dejar un espacio de participación. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, crítica, lo que sea, al final. Entonces, ahorita voy a tratar de terminar unos 40 minutos para que podamos tener unos 5 o 10 minutos para algunas intervenciones de ustedes. Siguiendo los temas de desarrollo local, desarrollo comunitario, que yo he estado trabajando con diferentes clases de AIU, yo quería hablar hoy sobre el tema de la economía local, porque mucho del trabajo que se hace en el ámbito del desarrollo se revuelve alrededor de eso. ¿Cómo que lo podemos construir espacios para que las personas locales pueden sentirse más empoderados, pueden vivir mejor, pueden tratar de sobrepasar diferentes problemas de pobreza, de malnutrición, etcétera? Yo argumentaría de que falta mucho entender qué significa economía local. Yo siento que la mayoría de las ONGs, la mayoría de los diferentes actores dentro del ámbito de las ONGs, de las comunidades, de las organizaciones de desarrollo, tienden a no entender muy bien qué es la economía local. Por eso quisiera comenzar con una pequeña perspectiva histórica. ¿Qué significa cuando hablamos de perspectiva histórica? De ahí voy a hablar rápidamente sobre 4 principios que se habla sobre, digamos, qué es digamos, el fundamento, las características principales de la economía local y terminar con algunos ejemplos. Un ejemplo concreto y un pequeño video. Eso sería la esquema de mi presentación del día de hoy. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva histórica, yo creo que es muy importante volver a la raíz de la palabra. Economía viene de la palabra griego o economía, que cuando usted lo separa de las diferentes partes, eso quiere decir gestión o cuidado del hogar. Entonces, cuando nosotros pensamos en economía, realmente no tendemos a no pensar en la cuestión hogareño, ¿no? Pensamos a pensar más bien algo más grande. Eh, Hay otra palabra en griego que en español se puede traducir más o menos a crematística, que esta definición nos suena a nosotros mucho más a lo que nosotros consideramos la economía. La crematística se refiere al estudio de la riqueza, una teoría de riqueza medida más que todo en términos monetarios. Entonces, cuando hablamos de economía, casi siempre pensamos en bancos, pensamos en poder adquisitivo, pero no pensamos en cómo gestionar y cuidar el hogar. Pero desde una perspectiva histórica, la economía, el manejo del hogar, el cuidado del hogar es el base fundamental de cualquier economía. Wendell Berry es un escritor y pensor bueno, él es agricultor, también escritor, poeta de Estados Unidos, y él dice, eso es una frase de él, de un libro, la oeconomía se refiere a la ciencia o el arte de producir, distribuir y mantener de manera eficiente los valores de uso concretos para el hogar y la comunidad a largo plazo. A largo plazo. En cambio, la crematística es el arte de maximizar la acumulación por parte de individuos por un valor de cambio abstracto en forma de dinero a corto plazo. Yo siento que si volvemos a la parte histórica de dónde nació la economía, la crematística, obviamente, la idea de maximizar el valor adquisitivo del dinero es lo que ha reemplazado los conceptos tradicionales de lo que era o economía o economía del hogar. Durante la gran mayoría de la historia humana, desde nuestros antepasados, los cazadores, los recolectores, los agricultores y hasta ahora, la comprensión económica se ha centrado en cómo vivir bien dentro de los límites, los confines y límites de un espacio geográfico muy pequeño y limitado. La pregunta que tenía la gente es cómo pueden vivir bien, cómo pueden prosperar, cómo pueden mantener una vida digna mientras al mismo espacio mantener el orden ecológico del espacio. Entonces vamos a ver unas comparaciones aquí. Por ejemplo, los valores del uso concreto a largo plazo, que es digamos, el fundamento principal de la economía. Podemos ver aquí, esta foto aquí a la izquierda
es una foto de la antigua China. Ellos tenían lo que se llamaba en inglés night soil o como suelo de noche. Entonces había un grupo de personas de las ciudades, de los pueblos, que se encargaban de juntar todos los heces de los baños de la gente. Eso era obviamente en tiempos antes de que existían digamos, los baños lavables, con sistemas de fosas sépticas, con alcantarillado. Entonces, la forma que la gente mantenía en limpio, digamos, los espacios urbanos es que había un grupo de personas que fueron pagados para llevar el excremento hacia los campos de arroz y lo llamaban el suelo de noche porque se hacían de noche para evitar los olores. Y era una forma de mantener a largo plazo eh, el suelo de los arrozales. Entonces, si uno va para China, eso es una foto de muchos lugares en Asia, las curvas a nivel, el trabajo de cuidado de la tierra. Y en comparación con muchos espacios alrededor del mundo, los chinos eran capaces de mantener el suelo fértil a través de miles y miles de generaciones. Entonces, si vemos otro ejemplo, la crematística, que es maximizar la acumulación del valor de cambio abstracto por parte de los individuos. Esto es una foto de lo que se llamaba el Dust Bowl, era un tiempo en los años 1920, 1930 en Estados Unidos, cuando los agricultores, cuyo propósito era convertir las praderas digamos, del medio oeste de Estados Unidos, convertirlo, lo que era pradera con los grandes manadas de búfalo, de sacar a este con tractor para sembrar maíz, monocultivos de maíz, de trigo. Y lo que pasó es que en un periodo de 1 o 2 décadas se convirtieron esta tierra en desierto y vinieron unas tormentas de aire que básicamente volvieron un espacio que era uno de los lugares más fértiles del mundo en un espacio completamente como desértico. Y eso es lo que promovió que muchas de las personas tuvieron que migrarse de ahí. O sea, entonces ellos heredaron, o más bien tomaron, digamos, la tierra de los pueblos indígenas, con las ganas de maximizar, digamos, su poder adquisitivo, de maximizar sus ganancias, digamos, lo convirtieron un espacio muy fértil en un desierto. Otro ejemplo, eso es otro ejemplo de economía. Eso es una comunidad en el norte de Guatemala donde yo trabajaba. Hay un grupo, hay una selva enorme que no es manejado por propiedad privada, es un espacio comunitario donde la comunidad tiene un espacio de manejo forestal comunitario. Entonces ellos, por ejemplo, esta foto tomé hace varios años, era un árbol no me acuerdo de la especie, pero un árbol fino, tropical, que ya estaba viejo, ya había comenzado a podrirse, entonces la comunidad decidió llegar, lo votaron y lo convirtieron, tenían como una pequeña cooperativa, más que todo con los jóvenes, de convertir la madera fina de los bosques tropicales en muebles de muy alta calidad. Entonces, de esta forma, o sea, ellos manejaban el bosque, entendieron de que la madera era un recurso que ellos necesitaban tanto para sus casas como para, digamos, en este caso, manejar, bueno, crear un pequeño negocio que en este caso revolvía alrededor del carpintería fina, pero una forma de mantener el bosque. O sea, ellos no, en ningún momento cortaron más árboles, o sea, no arrasaron digamos, un pedazo completo del bosque, sino que manejaban el bosque de una forma que permitía que se regeneraba, que permitía que siempre había árboles para cosechar, permitían que los árboles jóvenes siguieran creciendo. Eso se compara otra vez con esas dos imágenes, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos de forestería a grande plazo, que, bueno, los antiguos bosques mixtos, los bosques vírgenes y antiguos se botan, la mayoría votaron hace ya varios años, se siembran una sola especie que crece rapidito, usualmente podría ser pino o alguna otra especie, y una vez que alcanzan, digamos, su tamaño mínimo de 20 o 30 años, arrasan con todo el bosque, con la idea de maximizar las ganancias. En términos de equilibrio ecológico, salud ambiental, es bastante obvio de que ese tipo de bosque aquí es mucho más saludable, aporta muchos más beneficios ecológicos
Y al final viene siendo mucho mejor en términos de economía, el manejo del hogar, que esto, donde las ganancias van a ser concentradas por un pequeño grupo de personas. Entonces, eso es como, por ejemplo, para visualizar qué es lo que significa la diferencia entre cuidar y gestionar el hogar y maximizar sus ganancias a todo costo. Eh, Sí, bueno, Tobías, disculpa sí, que te correcto. interrumpa. Tenemos a Jean David que tiene una duda, entonces si por favor hacemos un pequeño break de un minuto para poder atenderlo. Correcto. Jean David, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. No sé si todo me está escuchando. Sí, se escucha bien, Jean David, adelante. Ya. La pregunta mía es que yo quisiera saber cuál es la base fundamental de un país sobre el tema de su economía. Perdón, ¿lo puedo repetir una vez más, Jean Devin? ¿Cuál es la base fundamental de un país sobre de su economía? Bueno, yo lo que diría de ahí es que cada país es diferente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de economía local, se tiende a pensar cuáles son los recursos, cuáles son los espacios, digamos, la riqueza de cada región. Uno de los problemas, otra vez, con la crematística, diría yo, es que se tiende como a generalizar, de no ver como qué es lo que existe, cuáles son las cosas del valor en cada espacio. Entonces, por ejemplo, en esta comunidad del norte de Guatemala, la riqueza, el fundamento, digamos, de esta comunidad era su bosque. Al acabar el bosque, si se manejara el bosque de esta forma en una comunidad así, pues la mayoría de la gente no van a tener de qué vivir. En términos ecológicos, seguro que habría una falta de agua, habría más calor, olas de calor, habría un sinfín, una cadena de efectos negativos, ¿verdad? Pero al encontrar cuál es digamos, el fundamento de un ecosistema, de una comunidad, digamos, lo que pueden hacer la gente es como intentar desarrollar formas de o economía o formas para gestionar este recurso de una forma que después como permite de extraer valor a largo plazo, ¿verdad? Y valor podría ser mucho más que monetario. Eso es una gran diferencia entre lo que significa una economía local y lo que significa solamente, digamos, una idea de crematística, ¿verdad? Porque la idea es que esta comunidad aquí tenía muchas ganas de extraer dinero, ¿verdad? O sea, tenían una comunidad de jóvenes que no querían migrarse a Estados Unidos y vieron el bosque y especialmente el convertir la madera fina en muebles como una oportunidad de generar ganancia para sus jóvenes. Pero además de eso, entendieron de que el bosque proveía muchas más cosas de valor, ¿verdad? Mientras que un manejo así solamente tiene capacidad de ver el bosque en términos puramente monetarios, sin entender todos los otros recursos y valores que podría aportar. Nosotros vamos yo argumento que cualquier concepto de la economía local tiene que ver muy como conectado con la idea de la cultura, porque las normas culturales y económicas que hemos creado son esencialmente lo que nos permiten diferenciarnos de las bacterias, de las bacterias. Porque los seres humanos queremos crecer, ¿no? Como cualquier ser, como cualquier especie, si tenemos un bosque y tenemos la tecnología para botarlo, existe una cierta tendencia, especialmente dentro de la economía globalizada en que vivimos, de querer maximizarlo, ¿no? Botemos todos los árboles, tenemos más dinero, tenemos más, o sea, existe esa tendencia, ¿verdad? Ciertamente. Es la cultura, ¿verdad? Lo que permite que podemos poner frenos a eso, donde la economía local puede existir de una forma donde la gente puede seguir adelante, pueden seguir sacando valor, sacando recursos a largo plazo. Esto es una foto de una comunidad indígena en el norte de Perú.
ellos viven en uno de los lugares muy difíciles las condiciones. Las comunidades están a más que 4.000 metros sobre el nivel del mar, es sumamente frío, cae muy poco agua. A pesar de eso, esas comunidades han vivido allá, esas comunidades quechuas y aymaras, han vivido cientos de generaciones en estos espacios. Han desarrollado formas de cultivar diferentes cultivos, cientos y miles de diferentes tipos de tubérculos, la quinoa, que es una especie muy adaptada y muy saludable que crece en eso, la crianza de las llamas y las otras especies. Pero todo eso nace de la cultura. Si había digamos, un deseo de un grupo de personas de querer maximizar sus ganancias a través de sembrar papa, de traer unos grandes tractores y tratar de explotar, digamos, el recurso del suelo lo más que se puede, las condiciones frías, el viento, el poco de lluvia, se va a volver este lugar inhabitable. Pero digamos, el rol de la cultura de poner freno digamos, a las ganas de la gente de querer como explotar a un punto que ya no es sostenible. Y la economía local se construye desde un espacio cultural donde la gente decide, primero lo que preguntaba John Dee, cuáles son digamos, los recursos principales que tiene un lugar, sea el bosque, sea los ríos, sea, en algunos casos no tiene que ser recursos naturales. Por ejemplo, donde vivo yo, uno de los recursos que nosotros manejamos como comunidad es el turismo. Nosotros vivimos justo enfrente del cerro más alto del país y todos los fines de semana viene un montón de turistas para ir a excursionar, para caminar. Y eso es un recurso, o sea, nuestra economía local depende mucho del turismo, ¿verdad? Pero es un espacio donde manejamos eso de una forma comunitaria, ¿verdad? Entonces, el rol de la cultura en la economía local es que la gente venga, se juntan para decidir cuáles son los recursos que deben de proteger, cuáles son los recursos que van a manejar y cuáles son las formas, los roles, las normas que van a manejar, digamos, la explotación de ese recurso. Entonces, Sí, la pregunta, perdón, yo vi que Tobías, alguien más tenía preguntas. disculpa. Sí, tenemos solamente dos preguntas. Tenemos a Maximina Müller para que por favor pueda exponer su pregunta y después tenemos a Jean David, que me imagino que quiere hacer un seguimiento. Así que Maximina, por favor, adelante. Bueno, aunque yo creo que el profesor cuando habló era sobre la pregunta que hizo el compañero anterior, pero creo que el profesor fue bastante claro. Y lo que voy a agregar es que sí, que cada región o cada país va a depender de las políticas internas que tenga y de los recursos que tenga su suelo para realmente basar su economía, si es bien utilizada, porque va a depender realmente de la visión que tenga el gobernante o los gobernantes y de tanto que quieran conservar una economía local basada en la mano de obra local, porque como todos se han montado en el tren de la globalización y muchos países que eran grandes productores de cierto producto o tenían grandes economías basadas en su suelo, en el suelo de su país, realmente se han convertido de importadores a exportadores así. Es decir, eso va a depender realmente de la visión del gobernante o de los gobernantes o de la colectividad, o si es regional o si es local y qué tanto poder o visión tengan los gobernantes locales realmente. Gracias. Era lo que quería como agregar ya porque el profesor realmente dio muy buena respuesta. Gracias. Gracias, Maximina. Sí, perfecto. Y Jean David, por favor, adelante. Y así podemos continuar con la presentación. Estoy de acuerdo con el profesor cuando dice que una economía productiva de un país debería basarse sobre de su cultura. Pero necesito saber, por ejemplo, un país que no tiene oportunidad de desarrollarse sobre de su riqueza, ¿qué debería ser igual para evitar de perder su calidad como país a base de dependerse de un país extranjero?
Sí, yo siento que ese es un problema, ¿verdad? En el país donde yo vivo, en El Salvador, la dependencia económica de Estados Unidos, la dependencia de las remesas que mandan los migrantes, es lo que maneja, lo que mantiene a flote, digamos, este país. Pero, por ejemplo, tal vez podemos dar un ejemplo de Venezuela. Yo también viví en Venezuela unos años. Y eso es un buen ejemplo de un país donde la construcción económica de ese país por el último siglo ha sido sobre un recurso, que es el petróleo, ¿verdad? O sea, producen un montón de petróleo y casi toda la riqueza del país se revolvía alrededor de eso. Obviamente, dependían, cuando su economía depende de una estructura globalizada, depende de los precios del OPEC, depende de, digamos, del consumo del petróleo en otros países. Lo que pasa, y lo que ha pasado en Venezuela, entre otras cosas, es que cuando el precio baja, cuando la demanda ya no es lo mismo, su economía está completamente al merced de las condiciones del mercado globalizado. Y lo que ha visto en Venezuela es eso, o sea, uno de los eh, problemas más grandes del mundo en términos de migrantes, de refugiados, de dificultades económicas. Ahora, en la comunidad donde yo vivía cuando estaba en Venezuela, era una comunidad indígena en la península Guajira, donde la gente vivía de la pesca. Y cuando en los últimos 10, 15 años, cuando hubo bastante como crisis económica, a la vez hubo como un fortalecimiento de la, digamos, de la economía local basado en la pesca. Entonces yo diría que si volvemos a la cuestión de economía local, yo siento que siempre hay recursos, ¿verdad? Aunque a veces nos cuesta verlos en cualquier parte del mundo. O sea, eso es un desierto. En la península Guajira es un lugar muy desértico, pero la gente vive de la pesca, ¿verdad? Entonces ahí en este espacio la gente han ido como tratando de rescatar más gente que jóvenes que habían dejado la vida de pesquero, han sido, digamos, forzados de cierta forma de regresar y se están como reconstruyendo un espacio comunitario que todavía falta mucho por mejorar, pero yo siento como eso es un ejemplo. Cuando tú bases todo tu teoría económica sobre la economía globalizada, o sea, estás al merced de muchos factores que no están bajo nuestro control. La economía local, sin embargo, o sea, obviamente tiene más espacio de participación directa, ¿verdad? Am, Siguiendo, yo diría, ¿qué pasó con eso? ¿No? ¿Por qué ya no seguimos con la economía? ¿En qué momento de nuestra historia dejamos de ser, dejamos de creer mucho en la en el gestión de nuestros recursos locales y pasamos a entender de que la economía es cómo podemos producir para un mercado grande? ¿En qué momento los jóvenes de El Salvador comenzaron a entender la economía no tanto como producir papa y producir repollo para el mercado local, y pensar que es mejor que aprenden inglés para que puedan ir a San Salvador a trabajar en un call center atendiendo llamadas de personas de todo el país? O sea, ¿en qué momento cambiamos tanto? Y yo diría que lo que pasó es que en el último siglo encontramos los combustibles fósiles, ¿verdad? Es una estadística muy interesante, ¿verdad? Un barril de petróleo contiene alrededor de 1.700 kilowatt-horas de potencial de trabajo. ¿Qué significa eso? En comparación, un día de trabajo humano promedio genera 0.6 kilowatt-horas. Un barril de petróleo cuesta 50, $100. Para los ciudadanos del mundo contiene aproximadamente 10.5 años de equivalencia de trabajo humano. Entonces uno lo piensa, o 4.5 años después de las pérdidas de conversión. Básicamente nos topamos con magia, ¿verdad? Conseguimos los combustibles fósiles y toda la tecnología que venía a través de eso, que nos dio una fuente de energía que nos permitía traspasar los límites de nuestro hogar. Ya no, o sea, en términos de la agricultura, ya no teníamos que trabajar solamente con asadón y con nuestras manos, sino que ya teníamos tractores y ese tractor y después todas las otras maquinarias que vinieron con eso, nos permitieron como ya producir en excedente, nos permitieron con toda la cuestión de transporte de llevar nuestra producción alrededor de todo el mundo y la economía local, el espacio de cuidar los recursos que tenemos en nuestras bioregiones, comenzó a reemplazarse. El resultado de eso es que
nació la economía moderna. Debido al poder que nos dieron los combustibles fósiles, pudimos expandir nuestro alcance a todos los rincones del mundo. Hoy en día, no hay ninguno de nosotros que no usa algo que no fue producido en todos los rincones del mundo. Este lápiz, Bic, fue hecho con plásticos que tal vez fueron una vez petróleo bajo el mar de Venezuela. Eso fue mandado seguro a la China y unos trabajadores convirtieron eso. Después subió a un barco, regresó aquí a El Salvador y aquí estoy escribiendo con esa ahorita. Eso solamente es capaz debido a la explosión de los combustibles fósiles. Si no teníamos esa fuente de poder, ese sistema económico jamás podría existirse. Obviamente, depender de los combustibles fósiles cambia nuestra relación económica, pero también tiene un montón de resultados negativos ambientes y sociales. Todo el mundo sabe del cambio climático, pero otra cosa es lo que se llama el exceso ecológico. En inglés se dice overshoot, que es el fenómeno que ocurre cuando las demandas hechas a un ecosistema natural exceden su capacidad regenerativa. Y eso es lo que la economía globalizada ha construido, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos la capacidad, la huella de la humanidad requiere más recursos, más cosas para seguir este maquinaria económica globalizada que lo que puede proveer la Tierra, ¿verdad? Y cuando vivíamos en espacios locales, cuando vivíamos en una comunidad que tenía como límites reales, no pudimos extraer más de lo que la Tierra podría dar, porque los resultados fueron como muy obvios. Pero hoy, en un sistema globalizado, ya hemos perdido el control de administrar nuestro hogar. Nuestro sistema es antieconómico, o mejor dicho, la economía fue superado por la crematística. Entonces, ¿cómo es diferente la economía local? ¿Cómo podemos regresar a eso? Eso es una foto de unos talleres que nosotros hacemos aquí de bioconstrucción. Nosotros tenemos unas cabañas que alquilamos a turistas junto con nuestros vecinos y hemos construido todas las cabañas aquí a través de materiales que pueden conseguir en el mismo terreno. O sea, nosotros construimos con un estilo de bioconstrucción que se llama cob, que es usando tierra, adobe. La madera usamos aquí mismo. Eso comparado, obviamente, digamos, con la mayoría de las construcciones que traen hierro, que traen madera y plásticos de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios de una economía local donde enfocamos en construir cosas, crear cosas, intercambiar cosas que pueden ser, digamos, encontrado dentro de nuestro espacio local? Uno, la cercanía, lo que dijimos, las materias primas, los procesos de fabricación y distribución de los bienes económicos están suficientemente cerca a nuestros medios de vida que nosotros podemos sentir y experimentar los efectos sociales de eso. Por ejemplo, si comenzamos a botar un montón de árboles para construir un montón de cabañas, mis vecinos se van a enojar conmigo, porque ellos van a entender de que entre más árboles botamos, menos nacimientos de agua va a haber, menos madera va a haber para ellos, y van a sentir los efectos sociales y ambientales de este consumo. Entonces, una economía local se construye sobre el primer principio, que es la cercanía, que tenemos que estar cercas, ¿verdad? Eso nos ayuda, digamos, la proximidad económica obliga a un ethos de proteger lo que nos importa, eliminar la tendencia de aceptar las externalidades, que es muy como una parte muy grande de la economía mundial en que vivimos. Principio 2, debemos de tener menos complejidad y más elegancias. Eso es el término de elegancia lo tomo de un autor que le recomiendo a todos, es un inglés que se llama David Fleming, y él es quien habló de eso, de la elegancia. Él dice que la elegancia es la propiedad de un sistema a pequeña escala o subdividido que por lo tanto no necesita la complicación de una infraestructura a gran escala. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, tomamos el ejemplo otra vez de este lápiz. Para que este lápiz llegue aquí a mi escritorio, necesita toda una infraestructura intermediaria de grandes fábricas,
digamos, de maquinaria para la extracción del petróleo, de lo que está hecho, grandes barcos para transportar eso, digamos, de donde fue extraído, a dónde fue manufacturado, hasta dónde fue eventualmente vendido. Cuando un sistema, cuando una economía local a pequeña escala no necesita esta infraestructura intermediaria, y debido a que no existe eso, la gente tiene que construir normas económicas que son muy autosuficientes y lo que David Fleming llama muy elegantes. Las comunidades locales, la economía local, está libre de las complicaciones de la gran escala. Tiene economías de escala reducida. Las necesidades materiales se pueden intercambiar. Los desechos que producen se pueden reciclar según el principio de la proximidad. Entonces, otro principio de una economía local es eso, que no necesitamos todas esas otras cosas, ¿verdad? Que implica una economía globalizada. Principio 3, la escala correcta. Este principio obviamente contradice el imperativo de crecimiento. Más bien, hay un tamaño adecuado para cada esfuerzo. No necesitamos crecer. Las economías locales permiten una forma de estabilidad, ¿verdad? No tenemos que seguir creciendo ad infinitum, ¿verdad? Podemos decir que hasta acá. Por ejemplo, si volvemos a la comunidad de Guatemala que mencioné al principio, la escala correcta es saber cuántos árboles se pueden botar sin afectar negativamente el equilibrio del bosque, ¿verdad? Entonces, eso significa que no, vamos a botar los árboles que necesitamos para construcción de nuestras casas, para la leña que necesitamos para cocinar y para que nuestros jóvenes pueden como crear productos de gran valor agregado y para tener un ingreso. Pero hasta allá, o sea, no necesitamos maximizar la rentabilidad de nuestro bosque, porque eso implica un montón de efectos negativos. Eso también, digamos, el cambio o aceptar la escala correcta por nuestra economía, significa como cambiar algunos de los valores, ¿verdad? Por ejemplo, pasamos de la extravagancia al ahorro, ¿verdad? Cambiamos de la complejidad de un sistema económico a la simplicidad, la especialización a amplias áreas de habilidad, comodidad por el trabajo duro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese cambio de valores en la economía global en que vivimos, necesitamos siempre más afluencia. La idea es que la gente siempre tenga más, consuman más, aunque eso no traduce a mayor felicidad, ¿verdad? Queremos sistemas extremadamente complejos. Este lápiz, para que llegue aquí, necesita una complejidad económica enorme, ¿verdad? Ahora, podríamos pensar cómo crear algunas otras formas de crear una herramienta para que uno pueda escribir de forma local. Debe de haber una forma. Yo no soy un inventor, pero sí, o sea, desde hace años nuestros están usando los tintes naturales, están usando las plumas de los gansos, de los animales, pero hay formas siempre de cubrir las necesidades básicas del ser humano de una forma simple, ¿verdad? Sí, Y por último, Tobías, sí. discúlpame. Tenemos dos personas que necesitan aclaratorias. Entonces, tenemos a Jean David y luego tenemos a Eliseo. Entonces, por favor, Jean David, adelante y después Eliseo. No, estoy bien ahora, estoy bien. Estoy aclara. Estoy Oh, clarificado. Ya. ok, bueno, perfecto. Entonces seguimos con Eliseo, por favor. Gracias, Jean David. Eliseo, adelante, por favor. Buenas tardes, ya mi pregunta la puse ahí en el chat. Tengo, no sé, esa pregunta para el profesor. Gracias. Sí, ok. A ver, Tobías, en el chat Eliseo nos coloca cómo se puede establecer una economía estable para los productos de primera necesidad. Sí, eso es en la economía globalizada en que vivimos, donde la gente tiene una enorme cantidad de deseos y necesidades, es muy difícil pensar en eso. ¿Cómo se mueve, digamos, de una economía, una cultura consumista
a una cultura de la autosuficiencia, que es lo que quiero hablar ahorita, es muy difícil. Y yo siento como que ahí no es necesariamente, digamos, un cambio económico que necesitamos, sino un cambio cultural. Yo también argumentaría de que si la economía globalizada que tenemos hoy es basada, que solamente es posible debido a la explosión de los combustibles fósiles, del petróleo, el carbón, el gas natural, entonces cuando eso acaba, también se va a acabar eso. O sea, eso fue, yo sé que mucha gente pone, digamos, cierta cantidad de fe en que la transición a fuentes de energía renovables y verdes, pero no, o sea, la cantidad de energía que hemos consumido en los últimos 150 años ha permitido eso. Y eso sabemos que no puede seguir, o sea, no puede seguir porque uno, sabemos lo que está causando en términos de cambio climático y dos, porque es un recurso finito y tarde o temprano va a terminar. Entonces yo siento que la pregunta es cómo hacemos este cambio, es más bien cómo debemos de hacerlo y lo más rápido que lo hacemos es mejor, porque estamos llegando a una gran simplificación, si queremos o no. Vamos a tener que aprender a vivir con menos energía, porque va a haber menos fuentes de energía. Vamos a tener que vivir con menos cosas, porque cuando ya no tenemos este gran, digamos, suministro de petróleo y carbón para dar energía a nuestra maquinaria económica, entonces vamos a tener que buscar cómo vivir bien con lo que tenemos a mano, ¿verdad? Entonces yo siento como eso es una cuestión un poco desde la resiliencia de una comunidad que quiere vivir bien a largo plazo. Cuando una comunidad comienza a pensar, como tu pregunta, Eliseo, era los productos de primera necesidad. Pues sí, la comunidad tiene que comenzar a decir qué es lo que necesitamos realmente para vivir y qué es lo que no necesitamos. Eso nos lleva al principio número 4. ¿Cómo es que una economía local puede, uno, reconstruir este valor de la autosuficiencia, ¿verdad? Decir que nosotros necesitamos proveer por nosotros mismos, porque el día de mañana, depender de que digamos que el trigo que viene de la Ucrania y llega hasta acá, tal vez mañana no va a llegar. O sea, ya hemos comenzado a sentir esos shocks, ¿verdad? Económicos debido a COVID, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, pucha, hace unos años un barco cruzando el canal de Suez, el viento, y hizo que bloqueara el canal por 3, 4 días y no lo podrían sacar. No sé si se acuerdan de esa noticia, pero eso creó una enorme cantidad de efectos económicos en todo el mundo. Entonces, la economía globalizada es muy, muy vulnerable a un montón de shocks que puede ocurrir y necesitamos como comenzar a entender eso y mover hacia más autosuficiencia, ¿verdad? Entonces, eso significa que las economías locales tendrán mucha habilidad. O sea, además, podemos decir que cada economía, cada espacio local tiene sus dones, tiene sus recursos y hay que construir una economía en base de eso. Si una comunidad tiene bosque, pues creamos productos del bosque. Pero además de eso, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Digamos, si ya no podemos depender de que yo pueda ir a la tienda y comprar un lápiz por $1, entonces pues va a haber necesidad de que alguien en el espacio local lo hace, ¿verdad? Porque si nadie más, si no puedo ir a comprar una tienda que fue hecho por los chinos, entonces tiene que haber un espacio local que alguien lo haga. Entonces eso debe de darnos esperanza. Una economía local también permite como mayores espacios de trabajo, en teoría. Quisiera terminar con un ejemplo que a mí me parece muy adecuada a eso. Yo crecí en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, y en Kentucky hay un montón de la comunidad Amish. Los Amish son una etnia, un grupo étnico, también una religión, de personas que en su mayoría rechazan la mayor parte de la tecnología avanzada. Por ejemplo, esta foto lo tomo cerca de mi casa, ahí aquí atrás se ve que hay gente que vive en casas grandes, que tienen automóviles y todo, pero los Amish rechazan eso. Ellos no tienen carros, no usan energía eléctrica dentro de sus hogares, o sea, y ellos se transportan con carruajes que son jalados por caballos. Entonces, ¿por qué por qué los Amish deciden eso? Una gente dice, es que son locos esos, que ellos solo les gustan rechazar la tecnología por su religión, todo extraño, pero no. Todos los años la comunidad Amish se junta y ellos deciden
cuáles son las tecnologías nuevas que vamos a aceptar y cuáles no. Y ellos siempre dicen no a, en este caso, el motor de combustión interna, el automóvil, el vehículo. ¿Y por qué? Uno, ellos creen mucho en la economía local, la proximidad. Ellos saben de que para que un caballo pueda llevarnos de punto A a punto E, si nos puede llevar de nuestra casa a la tienda, pues la fuente de energía que necesita es grama, ¿verdad? Porque el caballo come grama, lo convierte en músculo y después nos jala con nosotros con nuestro carruaje. Un vehículo necesita gas, gasolina, que tiene que ser extraída de la Arabia Saudita, transformada, transportada, que causa un montón de efectos secundarios. Entonces dicen, nos parece más simple, más fácil, más directo simplemente usar la grama que crece atrás de nuestras casas. En términos de elegancia, eso permite que ellos reciclen los residuos en el mismo sistema. Cuando el caballo come la grama, después crea estiércol. Este estiércol se va de vuelta al campo, se usa como para fertilizar a sus verduras, a sus campos de agrícola, mientras que el carro, el residuo, es, digamos, todas las emisiones de dióxido de carbono, causando cambio climático y un montón de otros efectos. La escala correcta. Con un carruaje jalado por un caballo, no puedes manejar, digamos, desde Kentucky hasta California, es muy lejos. Pone un límite hasta donde uno se puede ir. Y eso permite que los Amish tienden a ser muy felices porque tienen sus comunidades cercanas. La familia está cercana, todo lo que necesitan se pueden como ir en un radio de lo que puede viajar un caballo. La suficiencia. Eso crea un montón de puestos de trabajo para su comunidad, porque necesitan alguien que cría los caballos, alguien que los entrena, un herrero que le hace las herraduras de caballo, necesita a alguien que construye digamos, los carruajes, y todo eso se hace en la comunidad, creando puestos de trabajo dignos para los jóvenes, la juventud de su comunidad. Mientras que un carro, o sea, las fuentes de trabajo que crea el manufacturero del carro no tiene nada que ver con la comunidad local. Y al final, la ineficiencia intencional. La gente va más lento, tienes menos caballos de fuerza y hay menos producción, ¿verdad? La gente sabe que hay una escala correcta para sus modos de vida, ¿verdad? Entonces, este ejemplo digamos, de por qué los Amish usan carruajes de caballos, por qué deciden usar eso, me parece muy adecuada, digamos, para que comencemos a hacer las preguntas como hacía Eliseo. Pues, ¿cómo podemos ir transformándonos, volviendo a la economía? ¿Cómo es que podemos, si volvemos a esos dos términos, cómo podemos olvidar la crematística o ir reemplazando la crematística con la economía, de una forma que busquemos estos valores para cuidar y gestionar, digamos, lo que tenemos en nuestro hogar, en nuestra bioregión, en nuestras comunidades, ¿verdad? Esto para mí es un esfuerzo que es difícil, pero es algo que necesitamos hacer. Ya casi terminamos. Tengo un corto video de una institución con quien yo trabajaba aquí en El Salvador. Nosotros trabajamos mucho el tema del desarrollo territorial y economía local, y tenemos un pequeño video de unos 2 minutos que quisiera terminar con eso. Y después, si alguien tiene algunas preguntas, con todo gusto me gustaría. Pues aquí lo voy a poner el video. Hoy hablaremos del desarrollo económico local. El desarrollo económico local es un proceso que busca el aprovechamiento y desarrollo de las potencialidades existentes en una comunidad, un municipio o una región para estimular y fomentar su crecimiento económico, que se traduzca en creación de empleo, aumento de la renta y la riqueza, con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Desde su inicio, el desarrollo económico local debe incluir a todos los actores, tanto públicos como privados y comunitarios presentes en el territorio, más allá de las propias divisiones administrativas. Los actores interesados en impulsar el desarrollo económico local deben tener en cuenta que es un proceso con visión de largo plazo, enfocado en la reactivación económica y el fortalecimiento de los actores locales. En su inicio, debe basarse en las capacidades y los recursos con los que se cuenta en el territorio para no generar dependencia de actores externos.
requiere la cooperación entre los actores públicos, el sector privado y la sociedad civil para movilizar los recursos y apoyos necesarios para la reactivación y desarrollo de la economía local. A medida que avanza el proceso, es importante conectarse y aprovechar las oportunidades derivadas del contexto externo para introducir innovaciones y movilizar recursos complementarios que dinamicen la economía local. Para que el desarrollo económico local sea sostenible, se necesita que las decisiones de nivel nacional tomen en cuenta las diferencias socioeconómicas, ambientales, laborales, políticas e institucionales de los diferentes territorios y regiones de un país. Lo que caracteriza y refuerza el desarrollo económico local es el protagonismo de los actores locales en la formulación de planes, en la toma de decisiones y en la implementación de iniciativas innovadoras que mejoren las condiciones de vida de la población. Bueno, con eso yo terminaría mi presentación. Pasé un minuto, perdón otra vez por el comienzo tardada, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario como para ir terminando, alguna crítica. Con todo gusto, me gusta las preguntas que han habido y me gustaría saber si alguien más tiene algo más que decir. Sí, así es, Tobias, efectivamente, un tema muy, muy interesante y de mucha relevancia, ¿no? Especialmente hoy en día. Así que aprovechemos y si hay alguna pregunta sobre el tema, alguna otra duda que quede por aclarar, pues por favor adelante, levanten la mano y pues se les da derecho de palabra. Pues la idea no es necesariamente que todos regresemos a usar caballos y carruajes, pero no, la idea, siento yo, es como cómo tomar el ejemplo de los Amish o de numerosas otras comunidades para ir como descubriendo siempre los recursos que tenemos en nuestros locales, en nuestras comunidades, e ir construyendo espacios, digamos, de aprovechamiento de una forma sostenible, de una forma saludable, equitativo, para el bienestar nuestro y para los demás con quien compartimos este lugar, ¿verdad? Eso es como el reto de construir una economía local, ¿verdad? Entonces, tal vez con eso lo dejaría y le agradecería a todos por su participación. Bueno, pues por supuesto, gracias a Tobías, obviamente, por estar con nosotros nuevamente y pues gracias a todas las personas que formaron parte de la clase de hoy. Tobías, esperamos tenerte con nosotros nuevamente pronto para que podamos justamente seguirnos expandiendo en este tipo de temas. Gracias a todos y bueno, que pasen buenas tardes. Hasta luego.